Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos listos, como desde hace tantos años, más de 11 años, para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener la presencia de un periodista de investigación. Nos estamos refiriendo a Hugo Alconada Mon. Está presentando su último libro, La raíz de todos los males, una investigación que revela en forma descarnada el origen de la corrupción en la Argentina. Con Hugo Alconada Mon vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Chevrolet. Find new roads. La raíz de todos los males, el último libro de Hugo Alconada Mon. Ya está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa, Hugo. Hola, muchísimas gracias. Un verdadero gusto estar con vos. Igualmente. Bueno, contanos, a ver cómo nace la idea de este proyecto. Tengo entendido, 20 años de trabajo, el fruto, Es así, ¿no? Fueron 20 años de trabajo en los cuales mi mujer por un momento me quería matar. Y sí. Porque yo fui juntando material tanto en casa como en el diario. Y en realidad este libro comenzó con un proyecto para televisión, esas cosas insólitas, en los cuales, como nos pasa a nosotros los periodistas, Alberto, que no nos sentamos hasta que no es estrictamente necesario. Ese programa de televisión es el que me empujó a sentarme y empezar a sistematizarlo. Esta sistematización me tomó 2 años, es decir, el ir armando el esqueleto, el ir colocando cada documento de cada uno de las cajas en el debido lugar. Y como suele ocurrir también, Alberto, y vos lo sabés, cuando uno tiene este tipo de proyectos, para cuando terminé la sistematización ya no había proyecto televisivo. Con lo cual ya seguí adelante para un libro. Y el resumen, en última instancia, lo que terminó ocurriendo es que este libro, fruto 20 años de material, 2 años de sistematización, entrego primer borrador a 6 personas muy críticas de mi trabajo para que lo despedazaran. Con sus devoluciones corregí, mejoré, modifiqué el texto. Eso se lo entrego a 2 verificadores de datos, con la devolución se lo entrego a 3 abogados, con sus devoluciones hice el 6º borrador. Con lo cual lo que está ahora allí, a la venta en las librerías, es el 6º borrador de un libro que me costó como un parto. Hugo, después de leer tanto, leer, investigar, escribir, a ver, ¿sentís que la Argentina es particularmente corrupta en algo, especialmente en algo? Yo creo que la sensación que a mí me da, Alberto, es que en realidad todos los países tienen problemas de corrupción. En algunos tienen problemas que son de oveja descarriada, es decir, es la excepción. En otros tienen problemas sistémicos. Y este es uno de los problemas que tiene la Argentina. El otro que yo noto es que en la Argentina incluso tenemos profesionales de los sobornos. Es decir, profesionales que se dedican a esto. Porque yo a lo que voy con un sistema es que en la Argentina la sensación que me queda después de armar este rompecabezas, y sin caer en generalizaciones porque en todos los ambientes hay gente muy digna, muy honesta y muy trabajadora, es que hay un sistema que incluye a periodistas, fiscales, empresarios, jueces, políticos, policía, la CIDE, que han diseñado un sistema que los enriquece y los mantiene impunes. Y lo han hecho de manera profesional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Alberto, hay cazadores profesionales de fuentes, por ejemplo. O también que tenemos operadores judiciales que existen, que se han dedicado, por un lado, a trabajar para el menemismo, que también trabajaron para el kirchnerismo y que ahora trabajan para Cambiemos. Literal, durante el menemismo se encargaron de los jueces de la servilleta y protegerlo a Norberto Yarvide, entre otros. Durante el kirchnerismo, la misma persona es quien se encarga de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, y es esa misma persona quien ya con el Cambiemos se encarga de encapsular el escándalo del correo argentino que podía afectar al presidente Macri. La misma persona,
3 gobiernos distintos. Hugo, en alguno de los capítulos contás el diálogo con un empresario, conserva el anonimato, que explica cómo se calculan el valor de las coimas. ¿Cómo fue ese encuentro? A ver, un poco de detalles. Yo todos los días lo que intento, Alberto, es tener entre 3 y 5 reuniones distintas con personas muy diversas, muy diversas. Puede ser desde un fiscal, un senador, un empresario, la chusma de tu barrio. Y yo trato de ir acumulando información. Y uno de esos encuentros fue con un empresario que me ocurrió lo que me ocurre 3, 4, 5 veces al año, que son... Suena raro decir porque no son reuniones mágicas, ¿sí? Porque de mágica no tiene nada y además es bastante desagradable. Pero son reuniones en las cuales, Alberto, estas personas realmente cuentan, realmente hablan. Entonces me ha pasado, por ejemplo, con un experto del sector del mercado de lujo, es decir, que me explicó durante 6 horas cómo funciona el mercado donde se compran y se venden relojes que valen $2 millones. Del mismo modo, en un momento me reúno con uno de los reyes de la obra pública, con uno de los grandes empresarios de la cartelización, del club de la obra pública. Y este señor, cuando yo cometo un par de errores mientras que estamos hablando, me dice, no, pará. Sacó la lapicera, una Montblanc, y dijo, no, el cálculo es así. Y empezó, rubro por rubro, a contarme cómo es que se hace un verdadero cálculo de los sobornos en la obra pública. De hecho, para aquellos que quieran meterse en Twitter, si buscan mi cuenta, que es H. Alconada, van a encontrar que en los últimos días subí las hojas que este señor me dejó con la fórmula matemática del soborno en la obra pública. Está subido a internet. Después volvemos con lo de los relojes. Uno de los primeros capítulos es la financiación de los partidos. ¿Qué te llamó más la atención de la dinámica? Que es mucho más compleja, oscura, distinta de lo que sale en la superficie. Y esto es uno de los intentos que yo hago en el libro, de mostrarle justamente al lector cómo son los sótanos, cómo es la cloaca. Entonces, vamos a terminar encontrando que, por ejemplo, Mauricio Macri terminó financiando parte de la campaña de Sergio Massa, que Daniel Scioli ofreció financiar parte de la campaña de Stolbizer. Y yo decía, ¿pero y por qué? Porque en realidad Macri lo quería ayudar a Massa porque Massa le robaba votos a Scioli. Scioli quería ayudar a Stolbizer porque le robaba votos a Macri. Eso es como un mero atisbo, pero que en realidad tenemos que los distintos candidatos tienen que recurrir al mercado negro porque el dinero blanco no alcanza para poder realmente competir por la Casa Rosada. Entonces esto lleva a que, por ejemplo, Macri haya declarado ante la justicia electoral que gastó 160 millones de pesos para llegar a la presidencia en 2015 y su número real sea 1.760 millones de pesos, 11 veces más. O que Scioli haya declarado 108 millones de pesos y en realidad su número supera los 2.000 millones. Y que además algunos de los aportantes a las campañas de ambos son algunos de los empresarios que ahora figuran en los cuadernos de la corrupción. Y entonces eso te muestra que por debajo de la superficie hay toda una operatoria clandestina que une, vincula, separa a los empresarios y los políticos más importantes de la Argentina en un juego sistémico. ¿Ningún espacio queda exento de esto? Sí, hay espacios que a mí me han clarificado repetidas veces que se han mantenido ajenos a esta historia. Una de estas figuras es Margarita Stolbizer. Otra figura, el Elita Carrió. De hecho, salgo incluso de Cuadernos de la Corrupción. Lo mismo me ocurre, me cuentan algunos de los jugadores de Lavallato en la Argentina, es decir, la gran investigación brasileña sobre la corrupción que tiene algunas ramificaciones en México, en Brasil, en la Argentina. Sobre el capítulo argentino de Lavallato, yo terminé hablando con ejecutivos de Odebrecht y lo que te cuentan es que ellos cuando vinieron a la cara argentina, ¿sabes cuál fue la expresión, Alberto? ¿Cuál? Que vinieron como Papá Noel, con dinero para todos. Entonces cuando yo les pregunto, en una de esas largas conversaciones que también tuve con una de estas personas, estuve 4 horas con esta persona y en un momento se exaspera y me dice, Hugo, a ver si te queda claro, nosotros vinimos acá como Papá Noel y pusimos dinero en coimas, aportes de campaña, gestos de buena voluntad y sobres. Le digo, ¿qué significa esto? Coimas es coimas. Por ejemplo, vamos a construir un puente. ¿A quién hay que pagarle? A tal ministro, pum. A tal secretario, pum. Bien. Aportes, todos, Hugo,
todos es todos. Entonces empieza a Macri, a Massa, a Scioli. Le digo a Lilita Carrió, me dice, Lilita no, pero no te garantizo que la gente de ella no haya agarrado igual. Y le digo, bueno, fenómeno, vamos al siguiente rubro. Gesto de buena voluntad, ¿qué significa? Dice, por ejemplo, una obra pública, un puente. Lo tenemos que hacer con el gobierno nacional. Hay que darle la coima, ser funcionario nacional. Ahora, supongamos que vos vas a construir ese puente en una provincia. Tenés que tener en buena relación con el gobernador y con el intendente. ¿Por qué? Porque si después tenés un problema con un piquetero, tenés problema con alguna protesta social o lo que fuere, levantás el teléfono y como estás en buenos términos con el gobernador o con el intendente, tutupem. Le digo, bueno, fenómeno. Y el último rubro, sobres, Hugo. 1.000, 5.000, 10.000 dólares por mes. A políticos, y me hace así, literal, y periodistas de tu medio y de otros medios. Agarraron varios. Solamente cobraban por su silencio. No pedíamos que hablaran a favor nuestro. Pero mientras que estaba estallando todo, que miraban para otro lado. Es decir, vivos o muertos, hablando o callados. En efecto. Entonces, otra vez, la idea de este libro, insisto con esto porque probablemente ahora, mientras que estamos hablando, algunos de los televidentes pueden estar diciendo, alguno que se agarre la cabeza y se enoje porque estamos exponiendo algunos detalles incómodos sobre Cambiemos y otros sobre el kirchnerismo. En realidad lo que yo los invito es a ver algo sistémico, cómo funciona un sistema que está diseñado para la corrupción y la impunidad y que excede a un gobierno, porque esto excede por mucho a un gobierno. Lo que estamos hablando es una operatoria que no importa quién esté en la Casa Rosada, está por debajo de la superficie. Lo supera. Que hay una operatoria que es necesaria, por ejemplo, para financiar campañas. Una operatoria que no importa quién es el jefe de la CIDE, vas a tener células que se privatizan y vos pagando un determinado monto, podés tener a alguien que te pinche los teléfonos, te pinche los correos electrónicos o que te haga seguimiento. ¿Querés dar un ejemplo puntual sobre esto? A ver. ¿Sabés, Alberto, cómo es que se enteró el gobierno que habían secuestrado hace ya 25 años a Mauricio Macri? Contanos, por favor. Porque un grupo de la CIDE, que actuaba privadamente, es decir, los alquilaron, estaba pinchando los teléfonos de la casa de Franco Macri a pedido de la familia Soldati porque estaban compitiendo por una licitación y la familia Soldati quería saber cuánto iban a ofertar los Macri para tratar de ganarle. Entonces, mientras que los muchachos de la CIDE, contratados por Soldati, estaban pinchando los teléfonos para tratar de escuchar sobre eso, escuchan la primera llamada entre los secuestradores y Franco. Y ahí se dan cuenta, ¿y ahora qué hacemos?, dicen. Y le fueron con el cuento al poder. Muy impactante todo esto que estás contando. ¿Es cierto que el cuerpo de auditores que se ocupa de revisar todos los números de los candidatos para la Cámara Nacional Electoral son 7 personas? ¿Nada más? ¿7? Sí. Es que este es uno de los ejemplos de uno de los trucos de los verdaderos profesionales del sistema. Los aficionados, ¿qué hacen, Alberto? Te disuelven, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción. Sí. Te disuelven la Fiscalía de Investigación Administrativa. Te pueden disolver la Defensoría del Pueblo de la Nación. Los profesionales no hacen eso. Te hacen como las termitas, te carcomen por dentro la estructura, pero vos mirás la fachada y la fachada está. La Oficina Anticorrupción todavía está. Ahora, cuando vos, por ejemplo, averiguás que en el cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral son 7 las personas que tienen que investigar todos los gastos de campaña de todos los partidos políticos, de todas las contiendas electorales, es imposible. ¿Qué pueden controlar entre 7 todos los gastos en todas las provincias, de todos los candidatos, de todos los partidos políticos, Nada. de todas las contiendas electorales? Poco. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Los televidentes. ¿Saben los televidentes que ahora ya se corrigió? Pero que la Oficina Anticorrupción tenía 2 sedes. Una de las 2 sedes no tenía internet. Se conectaba al Wi-Fi del bar de la esquina. ¿Sabés lo que es eso? Que en definitiva vos con tu teléfono celular, Alberto, vas a tener más capacidad de búsqueda en Google que toda una sede de la Oficina Anticorrupción. ¿Eso qué está hecho? ¿Se les escapó o está hecho a propósito? ¿Está hecho a propósito o se les escapó que la figura del arrepentido no rigió durante años para delitos de corrupción? Sí estaba en la Argentina para trata de personas, para secuestros extorsivos, pero no para corrupción. Y finalmente cuando aprueban para delitos contra la corrupción, hicieron una cosa media amorfa que no termina de tener toda la potencia. Y aún sin toda la potencia, Alberto, la figura del arrepentido terminó generando lo que terminó generando un tsunami de empresarios tratando de correr hacia adelante a ver quién podía vomitar primero los delitos que había cometido con aportes de campaña o en sobornos. Imagínate una verdadera figura del arrepentido. ¿Sabes el descalabro que armás?
Entonces, que no rigiera la figura del arrepentido para el delito de corrupción, ¿se les escapó o es un diseño a propósito hecho por profesionales? Los bolsos de López, los cuadernos de Centeno, los bolsos de Barata y Muñoz. Te vamos a preguntar después de la pausa si crees que algo se puede recuperar de todo esto para el Estado. Nos tenés que esperar un poquitito. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Ahí estamos. Enseguida volvemos con Hugo Alconada Mont. Y este programa a partir del libro que está presentando, La raíz de todos los males.